El conductor de la carretilla elevadora volvió a ser culpado, pero esta vez el fundador estaba mirando. Le entregaron el informe como si fuera algo rutinario, porque para Ray, a estas alturas, ya lo era. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. No discutió, solo miró el portapapeles, firmó en la línea inferior y lo devolvió sin decir una palabra. Gordon ni siquiera lo miró a los ojos, solo asintió con la cabeza, como si le estuviera haciendo un favor a Ray, y se dirigió hacia la oficina principal. Ray se quedó allí un segundo más, sosteniendo el bolígrafo. Luego lo guardó en el bolsillo de su camisa, se dio la vuelta y volvió a subir a la carretilla elevadora 12. Todavía estaba caliente por el turno de la mañana. El asiento estaba roto. Faltaba el espejo izquierdo, pero funcionaba. Y a Ray le gustaban más las máquinas que las personas. El Palais 46B se había volcado. Dos pilas, el plástico retractilado roto, una esquina destrozada. Dijeron que Ray lo había golpeado al salir del carril. No importaba que no hubiera tocado esa fila en todo el día. No importaba que alguien más hubiera estado maniobrando palés detrás de la rampa del muelle durante la hora punta de descarga. Gordon no preguntó. Nunca lo hacía. Ray tampoco preguntó. Ya no. Era la tercera amonestación en 6 meses. Le dijeron que esta vez no llegaría a recursos humanos. Le dijeron que se quedaría en el ámbito local, que se manejaría internamente. Ya había oído esa frase antes. Cada vez que algo salía mal y nadie quería admitir quién era el verdadero culpable, le tocaba a él. Siempre era así. Llevaba 9 años trabajando en Millstone Distribution. Nunca había faltado a un turno. Nunca había presentado una queja. Nunca había dicho nada cuando las cosas se ponían políticas. Eso solía contar para algo. Ahora solo servía para que fuera más fácil ignorarlo. El resto del almacén se movía a su alrededor. Los camiones pitaban al dar marcha atrás. Las radios chirriaban con órdenes. Alguien dejó caer una llave inglesa y maldijo. La banda sonora habitual de un jueves por la mañana. Ray ajustó los controles y deslizó la carretilla elevadora 12 hacia los estantes traseros. Tenía trabajo que terminar, cajas que mover. No importaba lo que dijera ese informe hasta que importara. Pasó por la mesa de descanso de camino a la zona de carga. Un par de chicos levantaron la vista cuando pasó. Uno de ellos, más joven, nuevo, le susurró algo al otro y asintió con la cabeza hacia Ray. El otro no se rió, solo miró. Todos sabían que él no había sido, simplemente no querían ser los siguientes. Así era como funcionaba. No se hablaba. Se mantenía la cabeza gacha. Se dejaba que el portapapeles hablara por uno. Y Ray había aprendido por las malas lo que pasaba cuando no lo hacía. Aún recordaba lo que había pasado 3 años atrás. Un error en el recuento del inventario. No era su trabajo, pero lo vio. Dijo algo. La respuesta no se hizo esperar. Gracias, nosotros nos encargamos. Luego le llegó un informe con su nombre. Pasillo equivocado. Carro equivocado. Seguía siendo culpa suya. Luchó contra eso. En aquel entonces. No importó. Ahora solo conducía. A las 11:42 se detuvo en el muelle 3. Un camión de un proveedor estaba descargando. Gordon estaba allí de pie con un portapapeles, haciendo gestos, actuando como si supiera cómo funcionaba la zona de carga. No lo sabía. Ray mantuvo la mirada al frente. No asintió. No saludó. Retrocedió hacia el muelle, bajó las horquillas y deslizó el palé a su lugar con una precisión limpia y suave. El tipo de movimiento que solo se consigue con años de memoria muscular. Ni siquiera un rasguño. Gordon se giró. Dijo algo entre dientes. A Ray no le importó, hasta que se fijó en la mujer que estaba de pie cerca de la puerta del muelle. Llevaba una chaqueta sencilla, botas de trabajo, nada llamativo.
Pero no pintaba nada allí, no en la planta, no con la gente de las carpetas. Estaba observando, no solo el trabajo, a la gente, a él. Y había algo en sus ojos que no parecía casual. Ray no sabía quién era, pero estaba a punto de averiguarlo. Y todos los demás también. Cuando terminó el turno, el informe ya había desaparecido de la conversación, pero Ray no lo había olvidado. Aparcó la carretilla 2 en el mismo rincón de siempre. Apagó el motor. Se guardó la llave en el bolsillo de la chaqueta. El almacén se estaba acomodando al ritmo de la tarde. El sudor se enfriaba, las botas arrastraban los pies y el ruido sordo de las transpaletas resonaba entre las estanterías. La mayoría de los chicos ya tenían un pie fuera de la puerta. Ray no se apresuró. Caminó despacio hasta la sala de descanso. No porque necesitara café, era solo por costumbre. Mantuvo la mirada fija en el suelo. Mantuvo sus pensamientos más tensos que sus hombros. El portapapeles había sido rápido. Las culpas se repartieron como si fueran toallas de papel. Pero lo que se le quedó grabado a Ray no fue la acusación. Fue la mirada de la mujer que estaba cerca del muelle 3. No había dicho nada. Tampoco se había movido mucho. Pero lo había observado todo. Cómo Gordon señalaba, cómo Ray no respondía, cómo se movía el palé con movimientos precisos y manos firmes. No tomaba notas. Estaba observando la sala, y la gente así no bajaba a la planta por nada. Ray cogió una botella de agua de la nevera y se sentó en el extremo más alejado de la sala de descanso, la mesa junto a las máquinas expendedoras, esa en la que nadie se sentaba a menos que intentara pasar desapercibido. No hizo preguntas, no hizo llamadas telefónicas, pero prestó atención. Al final de la semana comenzaron los rumores. Es la fundadora. No, vendió el lugar. He oído que todavía es dueña del 51%. ¿Por qué está aquí? Ray se limitó a escuchar. La llamaban Eleanor Wexler. Fundó Millstone en un garaje, cuando el inventario consistía en portapapeles y manos manchadas de tinta. Lo construyó ella misma. Lo dirigió con mano firme. Luego, hace unos años, dio un paso atrás. Se decía que se había jubilado y se había mudado a una casa en Vermont. Nadie esperaba que apareciera en un almacén de distribución un jueves cualquiera, pero lo había hecho, y ahora la gente caminaba más erguida, hablaba más bajo, miraba al suelo con la misma atención que solían reservar para los simulacros de incendio. Ray no dijo nada, pero notó la diferencia. Al día siguiente, el mismo palé roto del informe seguía en el rincón de los excedentes, todavía torcido, todavía goteando producto por la caja inferior. Nadie lo había limpiado, nadie quería tocarlo, no era su trabajo arreglarlo, pero Ray lo hizo de todos modos. No se lo dijo a nadie. Simplemente lo movió con cuidado, volvió a empaquetar la caja rota y volvió a sellar el envoltorio. Le llevó 8 minutos y luego siguió con su trabajo. Más tarde, cerca del muelle 1, se cruzó con Gordon, que hablaba con otros dos supervisores. Se reían. Algo sobre un escaneo que se había pasado por alto. Ray no se detuvo, pero al doblar la esquina, la vio de nuevo. Eleanor, esta vez más cerca. Estaba de pie junto al viejo reloj fichador, con los brazos cruzados, mirando al suelo, mirándolo a él. Sus miradas se cruzaron solo por un segundo. Ella asintió una vez. No era un saludo, era un reconocimiento. Ray asintió también, apenas. Esa noche salió del edificio como siempre, en silencio, por la puerta lateral junto a los contenedores, sin despedirse, sin dar la mano. Pero cuando llegó a su camioneta, vio algo que lo hizo detenerse. Un portapapeles sobre el salpicadero, con su nombre escrito. Abrió la puerta lentamente. Lo cogió. No era una amonestación. Era una auditoría de tiempo. No era de recursos humanos. Era de ella. Tenía notas escritas a mano en el lateral. Preguntas sobre el uso de los carriles, horarios de carga.
seguimiento de daños en los productos y una última línea subrayada 2 veces. ¿Quién firma los informes? ¿Quién comprueba la planta? Ray se quedó mirándolo durante un buen rato. Luego dobló el papel, lo guardó en la guantera y se sentó al volante. No sabía qué estaba haciendo ella. Pero por primera vez en años, alguien estaba haciendo las preguntas adecuadas. Y tal vez, solo tal vez, las personas adecuadas estaban a punto de recibir el tipo de atención equivocada. Se dijeron unos a otros que solo era una visita, pero ya nadie lo creía. El lunes, el almacén zumbaba de otra manera. Seguía siendo ruidoso, seguía estando ajetreado, seguía lleno de acero y sudor, pero debajo de todo eso había algo más agudo, inquietante, como si las paredes hubieran empezado a prestar atención. Eleanor Wexler había vuelto. Otra vez, tercer día en 4, sin previo aviso, sin portapapeles, solo con la misma chaqueta sencilla y esos ojos tranquilos que no se desviaban como los demás. Caminaba despacio, no porque fuera mayor, porque estaba observando. El tipo de observación que hacía que la gente enderezara la espalda y se pensara 2 veces lo que iba a decir. Ray notó la diferencia rápidamente. El tráfico de carretillas elevadoras se hizo más fluido. Los supervisores de planta empezaron de repente a usar las radios que llevaban meses ignorando. Gordon se puso una camisa con cuello y se esforzó por hablar con educación. Pero Ray siguió a lo suyo. Movió palés, registró los turnos. No dijo nada. Aún no sabía qué significaba todo aquello. Eleanor no interrumpió a nadie, no convocó reuniones, se limitó a recorrer el perímetro. Comprobó los precintos del muelle, se detenía junto a la pila de devoluciones, estudiaba la hoja de carga diaria como si supiera exactamente cómo debía ser. Ray se cruzó con ella cerca del muelle 6, alrededor de las 10:15. Ella levantó la vista cuando él pasó con la carretilla elevadora 12. No sonrió, no saludó con la mano. Solo volvió a asentir con la cabeza. Él le devolvió el gesto. Más tarde, junto a la antigua estación de carga, ella lo detuvo. ¿Tienes un minuto? Él frenó, puso el cambio en punto muerto. Se bajó. Sí, señora. Ella señaló una caja baja que había cerca. Siéntate si quieres. Ray no se sentó. Ella no se lo tomó como algo personal. Te he estado observando, dijo. No solo a ti, el suelo, el patrón. Ray se quedó callado. Vi el informe de la semana pasada. No lo discutiste. Él no se movió. No le vi sentido. Yo sí, dijo ella. Entonces él la miró. Yo no estaba cerca de ese palé, dijo. No lo toqué. No estaba en el carril cuando se cayó. Lo sé, dijo ella. He comprobado las imágenes. Ray parpadeó. No hay cámaras en el muelle. Hay una encima de la escalera. Se ve lo suficiente como para distinguirlo. Él no respondió. Ella lo estudió. ¿Por qué no dijiste nada? Ray bajó la voz. Porque decir algo una vez me costó un año sin turnos y que la mitad de la planta me tratara como si no se pudiera confiar en mí. Eleanor no se inmutó. Ray continuó. No quieren la verdad, quieren el papeleo limpio y alguien lo suficientemente callado como para echarle la culpa cuando las cifras se desbaratan. Ella se quedó en silencio un momento. Luego asintió. El nombre de Gordon aparece en 3 informes de daños en las últimas 6 semanas. Ninguna de las imágenes coincide con lo que está escrito. Ray la miró con atención. ¿Piensas hacer algo al respecto? Ya lo estoy haciendo. Ray miró las ventanas de la oficina. ¿Estás segura de que te dejarán? Ella siguió su mirada. Ellos no tienen voto. Ray la estudió de nuevo. Esta vez, más despacio. ¿Tú construiste este lugar? Ella asintió. A partir de un camión y una mesa plegable. Él lo pensó. Yo no me quedé por el sueldo, dijo él.
Me quedé porque creía en lo que este lugar solía ser. Ella lo miró. Pues hagamos que vuelva a hacerlo. Ray no sonrió, pero tampoco se marchó. Ella le entregó una hoja de papel doblada. Era un cuadro de distribución interna de cargas, marcado a mano, con los errores resaltados en rojo. Dime cómo están las cosas, dijo ella. Él la abrió, echó un vistazo a la lista. En menos de 10 segundos encontró 4 errores. Los señaló uno por uno. Ella escuchó cada palabra. Y por primera vez en mucho tiempo, Ray no se limitaba a arreglar palés. Alguien le escuchaba. Cuando el siguiente palé cayó al suelo, la culpa ya había encontrado a su destinatario. Una vez más, ocurrió durante un cambio de turno. A media mañana, el suelo era un hervidero de carros, voces y carretillas elevadoras maniobrando por estrechos pasillos. Alguien se apresuró a apilar una pila, con el plástico de embalaje suelto y el producto demasiado alto. Ray no estaba cerca. Estaba trasladando una carga del muelle 2 al almacén frigorífico. Pero cuando volvió, Gordon ya estaba de pie junto a los restos con una carpeta y una historia. 2 técnicos de planta se acercaron. Uno de ellos lo había visto todo. El otro parecía querer decir algo, pero no lo hizo. Ray detuvo la carretilla elevadora 12. ¿Necesitas algo?, preguntó. Gordon no levantó la vista. Sí, respondió. Necesito que me expliques cómo ha podido ocurrir esto durante tu turno. Ray no se movió. No era mi carril, no era mi carga. Estabas conectado. Es todo lo que necesito. Ray dejó el motor en marcha. Luego se inclinó y lo apagó. El almacén se quedó en silencio. Yo no toqué ese palé. Gordon dio un paso adelante. Bajó la voz. ¿Quieres discutir? ¿Así es como va a ser ahora? Ray no pestañeó. No, solo estoy diciendo la verdad. Gordon frunció el ceño. ¿Sabes qué es más fácil? Aceptar la culpa, firmar el papel, fichar sin problemas. Ray no dijo nada. Entonces, detrás de ellos, una voz atravesó el espacio. ¿Es eso lo que hacemos ahora? Gordon se giró rápidamente. Eleanor Wexler estaba de pie junto al poste más alejado, con los brazos cruzados y un trozo de papel en la mano. Acabo de ver toda la conversación, dijo. Sigue adelante. Gordon abrió la boca. No salió nada. Eleanor avanzó, lenta y con paso firme. Primero miró a Ray. ¿Estás bien? Él asintió con la cabeza. Luego se volvió hacia Gordon. ¿Dónde está el informe del incidente? Lo estaba redactando. No, no lo estabas haciendo. Gordon frunció el rostro. Eleanor levantó el trozo de papel. Las imágenes de seguridad muestran que este palé estaba apilado en 2 niveles, lo que incumple el procedimiento. Se desplazó antes de que nadie lo tocara. ¿Quieres decirme quién asignó al cargador a ese muelle? Gordon dudó. Pensé, no, dijo ella. Decidiste que era más fácil culpar a la persona que no iba a defenderse. El silencio fue profundo. Algunos trabajadores se habían detenido. Observaban desde un lado. Eleanor no alzó la voz. No era necesario. Se acercó a Gordon. ¿Sabes cómo solíamos llamar a este lugar?, preguntó. Gordon no dijo nada. Ella miró a su alrededor. Un lugar donde la gente era dueña de su trabajo, donde la responsabilidad no era algo que se pasaba de mano en mano como si fuera basura. Se volvió hacia Ray. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Ray respondió sin emoción. 3 veces oficialmente, más extraoficialmente. ¿Y por qué no se lo has contado a nadie? Porque a nadie le importaba. A mí sí, dijo ella. Ahora sí. Se volvió hacia Gordon. Con efecto inmediato, queda relevado de sus funciones de supervisión. Puede hablar con recursos humanos después de su turno. Él empezó a protestar. Ella lo interrumpió. Esta conversación ha terminado. No gritó, no amenazó, simplemente se marchó. Ray se quedó junto a la carretilla elevadora, inmóvil. Entonces Eleanor se volvió. ¿Tienes 10 minutos libres a la hora de comer?, le preguntó.
Ray asintió. Bien, trae tu voz. Tenemos trabajo que hacer. Y con eso desapareció en el almacén. Nadie aplaudió, nadie dijo una palabra. Pero cuando Ray volvió a arrancar la carretilla elevadora 12, nadie lo miró igual. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió como un blanco fácil. Se sintió como alguien importante. No fue la reunión lo que cambió las cosas, sino quién la convocó y quiénes asistieron. Ray se sentó en la esquina de la pequeña sala de descanso del piso de arriba, la que aún olía ligeramente a café quemado y papel viejo. No era su lugar habitual. Él no solía subir allí. La gente con uniformes como el suyo no lo hacía. Pero Eleanor se lo había pedido, y cuando ella pedía algo, no era una petición. Frente a él se sentaban dos técnicos jefe de planta, un planificador junior y un supervisor de mantenimiento que llevaba casi tanto tiempo como Ray trabajando en los muelles. Ninguno de ellos hablaba mucho. La mayoría ni siquiera sabía por qué estaban allí. Solo sabían que Eleanor Wexler había mandado decirles que vinieran, y que Ray Álvarez también había sido invitado. Eleanor entró sin fanfarria, sin asistente, sin portapapeles, solo con una carpeta bajo el brazo y con su mismo paso tranquilo. Se sentó a la cabecera de la mesa. Miró a cada uno de ellos. Gracias por venir, dijo. Seré breve. La sala permaneció en silencio. Abrió la carpeta y colocó 3 documentos. Informes de incidentes de carga, cada uno con el nombre de Ray, todos firmados por Gordon. Los he revisado, dijo, y he revisado las imágenes que los contradicen, pero no estamos aquí para hablar de Gordon. Él está con recursos humanos. Hizo una pausa. Estamos aquí para hablar de por qué se ha permitido que esto ocurriera más de una vez. Ray la miró y luego bajó la vista. No estaba acostumbrado a salas como esta, donde el silencio se percibía como una invitación, no como un rechazo. Eleanor miró a los demás. ¿Por qué nadie dijo nada? Nadie respondió. Se inclinó ligeramente hacia atrás. No estoy buscando culpables. Lo pregunto porque quiero saber dónde están las grietas, y no en el suelo. El programador finalmente habló. La gente tenía miedo. ¿De quién?, preguntó Eleanor. El programador miró a Ray, luego apartó la vista. De cualquiera por encima de ellos. Un técnico de planta añadió, si dices algo te quitan horas, o te dan un turno peor, o dejan de hablarte. Ray asintió levemente. Así es como empieza. Eleanor dio un golpecito con el dedo en uno de los informes. Así es como se propaga. Nadie dijo nada. Entonces Eleanor miró a Ray. He leído tu expediente. Nunca has presentado una queja. Nunca has levantado la voz. Nunca has pedido nada. Ray la miró a los ojos, porque no creía que importara. Eleanor se inclinó hacia él. Ahora quiero que importe. Ray lo pensó un momento. Luego asintió una vez. No por estar de acuerdo, por precaución. Eleanor se dirigió de nuevo al grupo. Vamos a crear un nuevo equipo de responsabilidad en la planta. No serán supervisores, no serán gerentes. Serán personas que conocen el trabajo y no temen perder un título, porque nunca han tenido uno. Se volvió hacia Ray. Quiero que formes parte de él. Él no respondió de inmediato. El programador parecía sorprendido. También los técnicos. Ray solo dijo, no quiero estar al mando. No te pido que lo estés, respondió Eleanor. Te pido que sigas diciendo la verdad. Eso es todo. Él volvió a asentir, esta vez más despacio. Eleanor recogió los papeles. La primera reunión será la semana que viene. Voluntaria, sin prensa, sin cámaras, solo claridad. Luego se levantó. Eso es todo por ahora. Todos se levantaron. Mientras el grupo salía, uno de los técnicos de planta le dio una palmada suave en el hombro a Ray. No dijo nada, solo fue un gesto. Ray se quedó atrás un segundo más. Eleanor se detuvo junto a la puerta. Has estado callado demasiado tiempo, le dijo.
Ray la miró. Ahora te escucho, añadió ella. No dejes de hablar. Él no respondió, pero tampoco apartó la mirada, y cuando volvió al piso no se dirigió a un rincón. Caminó directamente por el centro, donde todos podían verlo. Decían que no volvería. Decían que su visita había sido algo puntual. Decían que solo quería dejar claro algo. Pero Eleanor Wexler volvió, una y otra vez. En la segunda semana ya no era una visita, era una costumbre. No aparecía con un grupo de gente. No reunía a la gente en el vestíbulo. Caminaba en silencio por la planta. Se detenía junto al mostrador de envíos. Observaba las colas desde la pared del fondo. Hablaba con los conductores, los cargadores, los clasificadores, todo ello sin levantar la voz ni llamar la atención de nadie. Y aún así, lo conseguía. Siempre. Ray se dio cuenta antes de que nadie lo dijera en voz alta. Había algo diferente en la forma en que hablaban los supervisores. Más suave, más lento, más cuidadosos con sus portapapeles. Y más que eso, la gente en la planta había empezado a hablar. No en voz alta, no en chismes, solo preguntas sencillas que no se habían hecho en mucho tiempo. ¿Es cierto que Gordon se ha ido? ¿De verdad escribió ella ese informe de seguridad? ¿De verdad le echaste la bronca? Ray nunca corrigió a nadie. Nunca se convirtió en el protagonista de la historia. Simplemente siguió trabajando. La carretilla 12 ahora parecía diferente. No porque hubieran arreglado el asiento, no lo habían hecho, sino porque Ray ya no sentía que estuviera dando vueltas en círculo. Estaba avanzando. Aunque nadie lo dijera, el Comité de Responsabilidad celebró su primera reunión en la antigua sala de conferencias de recursos humanos, sin trajes, sin mandos intermedios. Solo Ray, dos jefes de planta, un conductor del turno de noche y Eleanor. Ella trajo café, no por aparentar, solo porque se acordó. No habló mucho, solo hizo una pregunta. ¿Qué veis que yo no veo? Se lo contaron, sobre registros de mantenimiento ignorados, sobre traspasos de turno deficientes, sobre atajos y encubrimientos, sobre personas que utilizaban el miedo de la misma manera que otros utilizaban el silencio. Ray no habló mucho, pero cuando lo hizo todos le escucharon. Habló de la vez que informó de un fallo mecánico y vio cómo desaparecía el informe. Habló de que callarse no era cobardía, sino supervivencia, de que el papeleo tenía más poder que las personas y de que alguien tenía que cambiar eso. Eleanor tomó notas, de verdad, a mano, y cuando terminó la reunión dijo, no lo vamos a arreglar todo hoy, pero esto es el comienzo. La noticia se extendió rápidamente. El jueves, dos cargadores del turno de noche le preguntaron a Ray cómo podían unirse a la próxima reunión. Dijeron que llevaban allí el tiempo suficiente como para recordar cómo solía ser el lugar. Dijeron que quizá podría volver a ser así. Les dijo dónde ir y a qué hora presentarse. No les prometió nada, pero vinieron de todos modos. Esa tarde, cerca del Muelle 5, Ray vio a un supervisor detenerse ante un portapapeles antes de escribir algo. No dijo que fuera por él, pero lo sabía. Luego, justo antes de terminar el turno, Eleanor lo detuvo en el pasillo junto a las puertas principales del muelle. ¿Tienes un momento? Él asintió. Ella le entregó una hoja de papel doblada. No era un informe, era un borrador. Actualización de la política, dijo. Cláusula de responsabilidad. Cláusula de voz en la planta. Ray leyó las primeras líneas. Lenguaje sencillo. Términos claros. Los trabajadores podían impugnar los informes incorrectos sin represalias. Y una sección al final. Toda la documentación debe ser confirmada por un compañero de la planta. Ella lo miró. Lo dijiste una vez. Alguien tiene que cambiar el poder. Este es el primer paso. Él se quedó mirándolo. No dijo nada. Ella añadió, ya no eres el chivo expiatorio. Dobló el papel, lo guardó en su chaqueta y asintió una vez. Lo sé.
Y cuando regresó a la carretilla elevadora 12, no lo hizo solo. Alguien de recepción lo seguía de cerca, haciéndole una pregunta. Luego se unió otra persona. Ray no necesitaba un título. Ya tenía algo más fuerte. Tenía confianza. El almacén ya no se quedaba en silencio cuando entraba, sino que se inclinaba hacia él. Ray atravesó el pasillo principal justo antes del mediodía, con el mismo paso, la misma ropa y la misma expresión tranquila. Pero el espacio a su alrededor había cambiado. Las conversaciones no se detuvieron, sino que cambiaron. Como si de repente la gente quisiera que él las oyera. Como si su presencia no interrumpiera, sino que estabilizara. Hace 3 meses, nadie levantaba la vista cuando Ray pasaba. Ahora, todos se volvían, no por curiosidad, por reconocimiento. Ya no era solo el conductor de la carretilla elevadora. Era el tipo en quien confiaban cuando algo se estropeaba. El que no hablaba mucho, pero cuando lo hacía era porque tenía algo que decir. Eleanor también lo notó. Estaba de pie junto al puesto del jefe de planta, observando cómo se movía el equipo. No con miedo, con claridad. Ahora había menos instrucciones secas, más miradas compartidas, más ritmo tácito. Y todo se remontaba a un momento, cuando alguien finalmente decidió no firmar una mentira. Cruzó la mirada con Ray al otro lado del pasillo. Asintió ligeramente. Él le devolvió el gesto. Siguió adelante. En el muelle de carga, un asociado junior llamado Dev, joven, inteligente y entusiasta, le hizo señas para que se detuviera. Ray, una pregunta rápida, dijo. ¿Estos palés congelados, hay que envolverlos 2 veces? 2 supervisores dicen cosas diferentes. Ray ni pestañeó. 2 veces. Siempre. Dev asintió. Gracias. Ray añadió. Si discuten, envíamelos. No se trataba de poder. Se trataba de conocer la planta mejor que las personas que redactaban las políticas desde sus escritorios. Esas cosas se enteraban. Después del almuerzo, Eleanor apartó a Ray. Se reunieron en la antigua oficina lateral del Muelle 7, la que solía ser un almacén antes de que ella la limpiara y la llamara la sala de la planta baja. Le entregó un documento. No era un informe, era una oferta. Quiero que asumas un cargo oficial, dijo. Asesor de operaciones de planta. El cargo conlleva derecho a voto en los procedimientos de seguridad, participación en la programación, revisión de políticas. Ray no cogió el papel. Sabes que no busco ascender. Eleanor asintió. Lo sé, por eso te lo pido. Él se quedó mirando el documento. Sigo conduciendo la carretilla 12. Bien, dijo ella. Eso es lo que hace que merezca la pena escucharte. Ray se sentó, silencioso, pensativo. No voy a llevar corbata, dijo. Eleanor se rió. Te pediría que no lo hicieras. Él no respondió de inmediato. Finalmente dijo, lo haré, pero no dirigiré reuniones. Me sentaré. Hablaré cuando tenga algo importante que decir. Eso es todo lo que quiero. Ella se puso de pie. Ray la miró. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si no hubieras vuelto? Ella hizo una pausa. Todos los días. Él asintió lentamente. Me alegro de que lo hicieras. Cuando ella salió de la habitación, Ray se quedó unos minutos más. No leyó toda la oferta. No era necesario. El papel no cambiaba lo que importaba. Lo que había cambiado era que la gente estaba escuchando y que el tipo más callado de la planta había encontrado algo más fuerte que la culpa. Había encontrado su voz. La reunión no era obligatoria, pero todos los asientos estaban ocupados. Era la primera reunión de todo el personal desde que se formó el comité de responsabilidad. No había almuerzo ni presentaciones pulidas. Solo sillas plegables, una vieja pizarra y una sala que solía servir para almacenar etiquetas caducadas. Ahora albergaba algo más. Gente, conductores de carretillas elevadoras, cargadores, clasificadores,
2 técnicos de mantenimiento, incluso un par de jefes de turno que normalmente se mantenían al margen. Habían venido porque habían oído que algo había cambiado y querían verlo con sus propios ojos. Ray se quedó de pie junto a la pared, no al frente. Ese no era su lugar. Eleanor estaba allí arriba, dando inicio a la reunión. No hablaba como una directora ejecutiva. Hablaba como alguien que se había ganado su puesto y recordaba cuánto trabajo le había costado conseguirlo. No estamos aquí para arreglarlo todo hoy, dijo. Estamos aquí para afrontar lo que hemos ignorado durante demasiado tiempo. La sala escuchó, se hizo a un lado, miró a Ray. Él no se movió. Pero uno de los jefes del panel se levantó en su lugar y habló. Hemos revisado 17 incidentes ocurridos en planta desde que se formó el panel, dijo. 5 de ellos estaban mal redactados. 3 culpaban a la persona equivocada. 2 eran completamente falsos. Un murmullo recorrió las sillas. Ella continuó. Todos ellos fueron corregidos, discretamente. Nadie fue despedido, pero detuvimos la cadena y, de ahora en adelante, no permitiremos que el silencio sea un atajo. Hizo una pausa. Algunos de ustedes conocen a Ray Álvarez, otros no, pero si han trabajado en el muelle, han visto cómo se mueve, firme, limpio, no habla a menos que sea necesario. Ray no se inmutó. Él es la razón por la que estamos en esta sala. Eleanor añadió, y no es el único. Hizo un gesto hacia las sillas. Todos los que alguna vez han sido culpados por algo que no hicieron. Todos los que vieron cómo le pasaba a otra persona y no dijeron nada. Esto es por ellos. Nadie apartó la mirada. Un chico joven que estaba al fondo levantó la mano. Eleanor asintió. Empecé hace solo 2 meses, dijo. ¿Cómo sabemos que las cosas no volverán a ser como antes? Eleanor respondió con sencillez. No lo sabéis. Luego miró a Ray. Pero preguntadle al tipo que siguió viniendo, incluso después de que se acumularan los informes. Todas las cabezas se volvieron. A Ray no le gustaba llamar la atención. Nunca le había gustado. Pero dio un paso adelante. Solo uno. Sin subir al escenario. Sin focos. Solo un hombre con una chaqueta de trabajo, las manos manchadas de grasa y las botas gastadas. No carraspeó, no pronunció ningún discurso, solo dijo, no esperes a que cambie el suelo, cambia tú cómo te colocas sobre él. Silencio. Luego, un asentimiento. Luego, otro. Eleanor volvió a hablar. Esto no es una política, es un cambio cultural, y solo funcionará si personas como Ray no están solas la próxima vez que algo salga mal. Ray dio un paso atrás. La reunión terminó sin aplausos, sin apretones de manos, sin chocar los 5. Pero cuando las sillas rozaron el cemento y la gente salió en fila, parecían diferentes. No porque les hubieran dicho lo que tenían que hacer, porque por fin les habían invitado a decir algo. Y Ray, que antes se sentaba detrás de un portapapeles con reproches escritos con el bolígrafo de otra persona, había hablado solo cuando era importante. Eso era suficiente. Y ahora, la sala resonaba con algo que no hacía ruido. Respeto. La carretilla elevadora 12 seguía traqueteando al girar a la izquierda. Ray nunca la había arreglado. Le gustaba así. Decía que le recordaba que la máquina era real. Nada pulido. Nada adornado. Solo trabajo honesto con desgaste honesto. A estas alturas, todos en la planta conocían ese sonido. Cuando lo oían, despejaban el camino. No por rango, no por miedo, porque ese sonido ahora significaba algo. Ray seguía siendo el mismo. Seguía llevando la misma chaqueta. Seguía envolviendo su almuerzo en papel de aluminio. Seguía llegando 5 minutos antes y saliendo 5 minutos después, solo para asegurarse de que el relevo fuera limpio. Pero la gente ya no lo trataba como a un elemento secundario. Le hacían preguntas, preguntas de verdad. Ray, ¿te parece bien esta carga? Ray, ¿has visto este informe antes? Ray, ¿qué opinas? No respondía rápido.
Nunca lo hacía, pero cuando lo hacía la gente le escuchaba. No fue solo el panel lo que cambió las cosas. Fue la forma en que todos los demás empezaron a intervenir también. Ahora los informes se revisaban 2 veces, no por política, porque los trabajadores decidieron que era importante. A los nuevos se les formaba más despacio, de forma más inteligente. No se les enseñaba a ir deprisa, se les enseñaba a observar. Una tarde, Dev, de recepción, se encontró con Ray cerca de las cámaras frigoríficas. La semana que viene empieza un chico nuevo, le dijo. ¿Qué le digo? Ray miró hacia allí. Dile que los trabajadores se cuidan entre ellos. Dev asintió. Lo anotó como si fuera el evangelio. Al final del mes, Eleanor trajo a un pequeño equipo de la empresa para hacer una visita. Sin trajes, sin cámaras. Solo gente que no había pisado el cemento en años. Los llevó directamente a la zona de carga. Aquí es donde vive la cultura, les dijo. Observaron cómo la carretilla elevadora 12 giraba en una esquina, suave y segura. Cuando Ray aparcó, Eleanor se acercó. ¿Me robas un segundo? Él apagó el motor. Bajó. Ella le mostró una pequeña placa con un nombre. Sencilla, de metal, letras negras. Ray Álvarez, asesor de operaciones de planta. Desde el primer día. Nos gustaría poner esto encima de la sala de paneles, dijo ella. Si te parece bien. Él la miró, luego a ella. No necesitas una placa para demostrar lo que es verdad. Ella sonrió. Quizá no, pero a veces ayuda a los demás a recordar lo que no vieron la primera vez. Ray cogió la placa, pasó los dedos por las ranuras, luego se la devolvió. Ponla baja, dijo, donde puedan verla los chicos que levantan cajas. Ella asintió. Mientras se alejaba, uno de los visitantes de la empresa preguntó, ¿es ese el que tuvo la culpa de todos esos incidentes antiguos? Eleanor se detuvo. No, respondió. Esa es la que se aseguró de que no volviera a pasar. Más tarde, esa misma noche, Ray fichó la salida como siempre. Pasó junto a las estanterías, las naves y las puertas del muelle. Miró atrás una vez antes de salir al aparcamiento. La carretilla elevadora 12 estaba en silencio. Mañana volvería a traquetear. La misma esquina, el mismo giro, pero esta vez el sonido no resonaría solo. Llevaría consigo el peso de algo ganado, y todo el mundo lo oiría. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.